Bienvenidos a la experiencia de operación SEP. Como pueden notar, aquí tenemos una microred, lo cual va a emular un SEP de gran escala, el cual vamos a poder manipular para entender cómo funciona el mismo. Para comenzar, les cuento que aquí tenemos 6 barras, las cuales están literalmente, si se puede ver aquí hay una parte media translúcida, lo que permite ver las barras, literal son barras, son 4 barras, 3 por cada fase, o sea, una por cada fase, 3 por fase, por las fases, perdón, y una para el neutro. Entonces, como pueden notar, aquí tenemos 6 barras, las cuales son las siguientes: barra 6, barra 5, barra 4, barra 3, barra 2 y barra 1. A continuación, podrán notar que también dentro de cada barra tenemos un módulo amarillo, el cual es el módulo PM, los cuales están enumerados del 1 al 9, de 2 al 9, y eso es porque estas son nuestras herramientas de monitoreo, las cuales están conectadas a un software. Como pueden notar, el módulo 9 está asociado a la barra 6, el módulo 8 y 7 a la barra 5, el módulo 6, PM6 a la barra 4, el módulo 5 a la barra 3, el módulo 4 y 3 a la barra 2 y el módulo 2 a la barra número 1. Como pueden notar, valga la redundancia, que había dicho que las barras son 4, son una por cada fase, ABC y el neutro. Atrás no se ve ahora, sino que se va a ver en una toma siguiente, se va a ver cómo se está modelando la línea de transmisión, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar, estas son las barras, y aquí tenemos, si es que se puede hacer zoom, un diagrama de la barra 6, creí que este era el diagrama de la experiencia, es este que está acá, perdón, aquí está. Este es un diagrama unilineal de la experiencia, de cómo está conectado. Es decir, esta es la conexión a gran escala. Atrás vamos a ver la conexión en detalle, es decir, cómo se están modelando las líneas, pero en primer lugar, esto es lo que tenemos. Y cada barra, como les comentaba, se está modelando con estos módulos PM. Cabe señalar también que dentro de cada barra tenemos tomas trifásicas y monofásicas, las cuales nos van a poder permitir conectar las cargas o realizar los cortocircuitos que se indican en la experiencia. ¿Qué más se puede decir de esto? También aquí hay unas conexiones directas para las líneas, por supuesto, y también hay interruptores de seguridad. Más que eso no voy a agregar más en esta parte. Por supuesto, falta una parte importante, que es esta parte de acá, que esto es un interruptor que no energiza la microred. Actualmente los interruptores del tablero están apagados, así que si hago esto no debería pasar nada. O sea, si bien se prenden, no hay un transformador de fuerza que nos está energizando esto. Así que, como pueden notar, si bien las luces se prendieron, los módulos PM están apagados. Aquí tenemos un módulo que se llama el módulo Enervista. Este es el que nos va a poder permitir medir los ángulos de cada una de las barras que están en el software. Creo que son la barra 3, 4 y 5, si mal no me equivoco. Y eso nos va a poder permitir, de cierta forma, monitorear las variables de estado de una forma mucho más fácil. También, agregando lo siguiente, tenemos un software llamado SCADA. SCADA es un método, un software de monitoreo que no, generalizado, el cual nos permite medir las tensiones de las barras, pero no permite medir ángulos. Es por eso que ocupamos el Enervista para medir la diferencia angular entre dos barras. Antes se utilizaba un Hioki, que es un dispositivo físico que permitía medir literal, si lo conectamos aquí directamente a la línea, a las barras, perdón, podíamos medir directamente la diferencia angular, pero ya no lo tenemos en disposición, por lo que vamos a ocupar directamente el software Enervista, además de que es una forma mucho más práctica, ya que se perdía mucho tiempo conectando y desconectando el Hioki. En cambio, el módulo Enervista, el software Enervista permite medir de una forma mucho más simple todo esto. Entonces, como haciendo un repaso, este es nuestro dispositivo que nos permite capturar las diferencias de ángulo, flujos de potencia, etcétera. Tenemos también un software SCADA, el que nos va a poder permitir también activar los contactores de las barras, las cuales van a estar desactivados en un principio, y este interruptor es el que nos permite energizar y desenergizar la microred. Obviamente hay que considerar que primero tenemos que tener los interruptores de nuestro tablero activados. Bueno, habiendo dicho eso, no hay nada más que agregar, nada más importante para esta experiencia. También una cosa sí que voy a agregar solamente, pero es para otra experiencia. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Los terminales de los módulos fotovoltaicos. Esto es el módulo nuevo y este es el módulo viejo, el que está aquí encima, los cuales no se van a ocupar naturalmente porque esta experiencia consta de operación SEP. Este es el tablero general de la experiencia. Para poder operar la microred, primero tenemos que energizar el trafo que está aquí abajo, si no, no sirve de nada. Y eso se energiza mediante el interruptor número 2. Con eso pueden escuchar, si es que no se aprecia, yo les cuento, el transformador se encuentra saturado en este momento, por lo cual suena un pequeño sonido, no tan grande como en el laboratorio de abajo, pero suena. Y con el interruptor número 1 energizamos la microred.
Con eso ya podemos de cierta forma manipular los interruptores y la microred en sí. Habiendo energizado la microred el tablero que nos permite energizar la microred, ahora vamos a energizarla mediante este interruptor. Como pueden notar, ahora los módulos PM están prendidos. Como pueden notar, en vacío tenemos aproximadamente 400 volts, un poco menos, es normal. Esto es la operación nominal de nuestra microred. Como pueden notar, también los módulos PM nos indican los amperes que pasan, los kilowatts que pasan por la barra, ¿cierto? Los que se extraen de dicha barra, es decir, si conectáramos una carga es lo que nos mostraría el consumo, o también tanto la inyección en el caso de que quisiéramos conectar nuestros paneles solares con un inversor, como se puede ver acá con el Solar Flux que está en la mesa, lo cual no es parte de esta experiencia, pero lo cuento para que sepan que se puede usar también. Bueno, recorriendo los módulos PM, como pueden notar, más adelante podemos ver los de la barra 4, 5 y 6, y estos nos indican de cierta forma las variables de estado y también los flujos de potencia de una forma más rápida que los software que están acá. Obviamente el software que está en este computador, que es el que vamos a ocupar para manipular la experiencia, el computador de allá también se puede ocupar, pero preferentemente vamos a ocupar este, el que nos permite manipular de forma remota los contactores y también monitorear de forma remota las variables de estado. Una vez que accedimos a este computador, podrán notar que hay un software llamado Energista, el cual vamos a ejecutar. Una vez que lo ejecutamos, vamos a la esquina superior izquierda, la cual tiene un radar, el cual dice Measuring Screens. Una vez que lo cliqueamos, deberían desplegarnos en pantalla todas las variables de estado asociadas a este programa, las cuales vamos a entender a continuación. Una vez que aprueba que hay una correcta comunicación con el dispositivo físico, podemos notar que podemos ver acá, aquí podemos manipular en la ventana de abajo de forma más tranquila las variables de estado y los flujos de potencia. Como pueden ver, aquí está la fase de la corriente, dice Phase Current. Como pueden notar, está para la fase A, B y C, la línea A, línea B y línea C, el neutro, también no solo la corriente, sino que también se puede ver los ángulos, también permite obtener la secuencia positiva, la secuencia negativa y cero. También podemos ver la corriente, la ground current, el voltaje por fase, ¿cierto? También su módulo y su fase. Como pueden notar, esto está voltaje fase neutro, en cambio el voltaje que se mide en los módulos PM es fase-fase, por eso es más grande. Como pueden notar, aparte de esto, y ver el valor RMS, por supuesto, del voltaje fase-fase, se pueden ver también las diferencias angulares. Normalmente la diferencia angular entre un sistema trifásico es de 120 grados, lo cual podemos ver aquí en pantalla. También podemos ver el auxiliary voltage, en verdad esto no lo ocupamos y tampoco funciona. Como pueden notar, eso sí, lo que le había dicho, esto funciona para la barra 3, 4 y 5. En la experiencia se pide también para la barra 6, eso habría que hacerlo con el Hyogi, pero usualmente lo que se hace es no considerar esa barra para facilitar también la experiencia a los alumnos, lo cual se puede hacer sin ningún problema en mi opinión. También hay que considerar que toma como referencia la barra 3, no la barra 1, la experiencia dice que toma como referencia la barra 1, entonces lo que se puede hacer es medir directamente la diferencia angular entre la barra 1 y 3 y sumarle un ángulo de diferencia, o de lleno tomar como referencia la barra 3, que soluciona todos los problemas. En mi opinión esto lo soluciona bastante fácil, pero lo dejo a criterio del ayudante o del auxiliar como quisiera abordar esta parte de la experiencia. Bueno, también tenemos los flujos de potencia, como pueden notar, de la barra 3, barra 4, barra 5, ¿cierto? Tenemos, bueno, aquí muchas cosas más que explorar. Yo creo que aquí no voy a entrar más en detalle, esto se los voy a dejar a ustedes para que puedan explorar las variables de estado y los flujos de potencia. Pero en principio lo que tienen que entender es que esto permite medir todo lo esencial para la experiencia en las barras 3, 4 y 5. Habiendo dicho eso, como les comentaba, la primera parte de la experiencia consiste en realizar esto de forma en vacío, es decir, sin cargas. Es decir, a priori ya estamos haciendo esa parte de la experiencia. Lo que viene a continuación es ver cómo varían estas variables de estado en función de los flujos de potencia, pero una vez que nosotros conectamos carga. Obviamente esto es la parte preliminar, no es que aquí esté haciendo la experiencia como tal, pero les cuento más o menos cómo se aborda. Es decir, antes de comenzar la experiencia, tengan en cuenta que aquí, como pueden ver, las variables están los flujos de potencia. La idea es que ustedes lo hagan primero en vacío, después conectando las cargas, tanto resistiva, capacitiva e inductiva, y vean cuál es esa relación de las variables de potencia y flujos, variables de estado y flujos de potencia. Evidentemente esto también se pide, si los que leyeron la experiencia, esto se hace también tanto para cuando tenemos la red en forma de distribución, es decir, cuando R es como igual de grande que X y cuando X es mucho más grande que R, es decir, cuando está en alta tensión. Obviamente no quiero marearlos con más, solamente eso era una parte introductoria para que entiendan cómo funciona Energista y cómo lo vamos a aplicar a la experiencia.
A continuación, vamos a ver lo que es la línea de transmisión que se ocupa en el laboratorio. Como pueden notar, estamos en la parte de atrás. Esta es la barra 4, barra 3, discúlpenme, y esta es la barra 4. Siguiendo los cables podemos ver cómo están las conexiones, pero para hacerlo simple es tal cual como están hechas en el diagrama unilineal que se pudieron ver al principio y que también me imagino que pudieron ver de la experiencia. Como pueden notar, aquí tenemos el modelo más simple de la línea de transmisión, el cual es una resistencia en serie y una inductancia. Esta es la resistencia, esta es la inductancia y tenemos tres porque naturalmente tenemos fase A, B y C. Para la parte de experiencia en distribución, que es la parte que viene después, esta sería la configuración estándar, ya que tenemos el modelo de línea, como les digo, R más X, pero si bien se acuerdan, cuando nosotros estamos en alta tensión, el supuesto más grande es que nuestro X es mucho más grande que el R. Por lo tanto, para poder hacer ese supuesto válido y pasar de distribución a alta tensión, lo que tenemos que hacer es un cortocircuito entre los terminales de la resistencia. Es decir, si nosotros seguimos el cable acá abajo, este terminal se une con este, perfecto, entonces el cortocircuito sería acá y acá. Entonces tendríamos nuestra primera resistencia cortocircuitada. Voy a hacer lo mismo para la segunda y para la tercera, y obviamente esto tiene que extrapolarse para todas las líneas de transmisión que están disponibles en nuestra experiencia. Naturalmente, como les decía, esto es para pasar de distribución a alta tensión, y como la experiencia parte con alta tensión, esto tiene que partir cortocircuitado, por lo cual esto lo vamos a dejar así en cada una de las líneas. Evidentemente, para que esta toma no se haga tan larga, solo lo voy a hacer para esta toma, pero quiero que tengan en consideración que este proceso de cortocircuitar los terminales se realiza para cada una de las líneas de transmisión disponibles en la experiencia. Habiendo hecho esto que está acá y revisando las conexiones con nuestro auxiliar, las cuales están bien porque podemos ver que aquí está este terminal de acá, es con esta resistencia y esta resistencia, sí, perfecto. Están las conexiones perfectas. Entonces ahora, habiendo hecho esto, nuestra línea de transmisión dejó de ser un R más X, sino que es solamente un X. O, mejor dicho de otra forma, que nuestro X es mucho más grande que el R, ya que el R está cortocircuitado. De esta forma, nuestra línea de transmisión está modelada como una línea de alta tensión. Ese es el supuesto que estamos tomando en esta experiencia. Nos habíamos quedado cómo funcionaba el software de Nervista antes de pasar para conectar nuestra microred en forma de alta tensión, es decir, con las resistencias cortocircuitadas. No obstante, para poder utilizar, como es debida la experiencia, en particular las cargas, necesitamos también ocupar otro software que se llama OPC Test Client, que vendría a ser nuestro SCADA. Este programa tiene un maestro y un esclavo. Hay un documento que explica muy bien esto, no voy a perder tiempo en esta hora. Simplemente tienen que entender que el maestro nos permite comunicarnos con los dispositivos, los módulos PM del 2 al 9, y nuestro OPC Client ordena dichos módulos de tal forma que asociemos cada uno de esos módulos a las barras. Particularmente tienen que cargar este archivo CSV llamado INAT o TSPIPH1 OPC Server, el cual ya tiene todo esto hecho, así que ustedes solamente lo ocupan. Como pueden ver, tenemos los módulos asociados a cada barra. Ustedes pueden crear agrupaciones nuevas, barras nuevas, en el caso que tuvieran más módulos o cambiaran los módulos. Como pueden ver en Subquality, cuando dicen good es que estamos bien. Hay algunos sensores malos, pero lo bueno es que en dichas barras tenemos otro módulo, así que ahí se pueden complementar. Bueno, habiendo dicho eso, los valores tienen que entender que, bueno, están en escala, así que van a tener que entender que esto en realidad no son 4.000 volts, sino que son 400. Hay un factor de escala que no hemos puesto, pero no se preocupen que eso no dificulta para hacer la experiencia. En el archivo contactos, que es lo que está en la parte más arriba de la interfaz, permite activar los contactores. En particular, nosotros, si pueden notar, si hacemos un giro de cámara, tenemos acá nuestra carga conectada a la barra 5, está energizada aquí arriba, pero la carga está conectada como tal con este cable de poder a nuestra toma trifásica de la barra 5, pero no va a consumir carga hasta que nosotros no va a consumir ni inyectar potencia hasta que nosotros le activamos los contactores. Entonces vamos a ir a la barra 5, vamos a ponerle a los contactos, disculpen, de la barra 5, en particular tenemos que ver el PM al cual estamos conectados, al PM número 7, que es de la barra 5, podría ser el 7 o el 8, pero en este caso el 7, y le vamos a poner Sync Right. Si pueden ver el software de acá, una vez que nos vamos a los contactos, tenemos que ir a nuestro PM 7, recuerden que barras permite monitorear las variables de estado, mientras que contactos permite accionar. En otras palabras, los grupos barras solo tienen variables de lectura, mientras que en contacto tenemos variables de escritura, las cuales vamos a modificar ahora mismo. Vamos a escribir en dicho módulo PM, vamos a poner sync write. Por eso pongo que hago énfasis que una variable de escritura y no de lectura. Vamos a poner sync write
y con el comando 3321 vamos a activar el contactor o accionar el interruptor, y con 3320 lo desactivamos. Entonces 3321, ahí sonó, no sé si se alcanzó a apreciar, pero les aseguro que sonó. Perfecto, entonces una vez que activamos los contactores, que fue el último que hicimos, vamos de la barra 5, nosotros vamos a poder manipular esta carga trifásica, que también, además de ser trifásica, tiene las cargas capacitiva, resistiva e inductiva. Entonces, para aprenderlo, lo primero que vamos a hacer es activar esta llave. Antes que tener una precaución, que esto esté entre 180 a 400 volts, que es el voltaje que tenemos en nuestra microred, no confundir con 220 y 230. También podemos notar que aquí podemos hacer esto, permiso, lo voy a dejar en 0. Tenemos que ver que acá podemos cambiar de adelanto a retraso en el caso de que quisiéramos cambiar este indicador. O como pueden notar, estos monitores que están acá son análogos, o sea, analógicos, perdón. Este es de la línea 1, línea 2 y línea 3, en el caso de que quisiéramos verlo como en cargas desbalanceadas. Si no, esto está perfectamente balanceado, es decir, cada uno de los terminales debería subir de la misma forma. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya aprendimos nuestra carga con la llave. Hay que apretar el botón de Start. También tenemos un botón de emergencia que cabe señalar si quisiéramos apagarla. Entonces, ahora para manipular la carga resistiva, que es la primera parte de la experiencia, nosotros tenemos que apretar el botón Start y vamos a empezar a activar vamos a girar esta perillita. Como pueden notar, si el zoom nos permite, tenemos este monitor de la corriente que está fluyendo y debería empezar a aumentar de forma, ¿cómo se llama? Balanceada. Si tuviéramos esto activado, va a empezar a aumentar uno de los dos, o sea, uno de los dos y no todos juntos. O sea, uno de los tres y no todos juntos. Entonces, como pueden notar, aquí también está el consumo en kilowatts, ¿cierto? Y nuestro coseno de phi, como pueden notar, ahora está en 0, o sea, está en 1, se quedó pegado en 1. Como pueden notar, esto es solamente un consumo resistivo, y también esto lo pueden verificar aquí en el módulo PM, que está indicando cuánto se está consumiendo. 4 amperes, 2 kilowatts. No superar, por favor, los 10 amperes, incluso menos los 8 amperes, porque esto puede presentar fallos si es que lo hacemos de esa forma. Bueno, les cuento esto de las cargas resistivas. Antes vamos a hacerlo con las cargas capacitivas e inductivas, cómo funcionan, y después vamos a contar cómo esto se aplica a la experiencia, ya que es análoga. Para hacer la carga inductiva, tenemos que lo mismo activar esta perilla. Primero voy a llevar la resistiva al mínimo por seguridad. Ahora vamos a hacer la carga inductiva. Permiso, voy a bajar este 0. Dimos hartas vueltas. Ahora vamos a aprender la carga inductiva y como pueden notar, va a pasar lo mismo. Esto lo vamos a ir aumentando y lo mismo, aquí esto aumenta, pero como pueden ver aquí tenemos un coseno de phi que también va cambiando. Esto lo podemos cambiar en el caso de que seamos adelanto o retraso, como esto es ¿cómo se llama? Retraso, perdón. Estamos con un coseno de phi les digo el tiro, está variando esto, pero pongámosle 0,5, y si aumentamos esto más, vamos a subir el coseno de phi. Como pueden notar, llegué a los 6 amperes, no voy a subir más que eso, así que vamos a bajar esto a 0. Ahora para la carga capacitiva lo mismo, apagamos la inductiva, prendemos la capacitiva y vamos subiendo el consumo, y esto lo vamos a cambiar a atraso, ¿cierto? Entonces, como pueden notar, aquí empieza a subir la inyección, solamente va a llegar a 6 amperes por seguridad, y la idea es que nosotros, habiendo hecho esto, voy a apagar la carga capacitiva, nosotros seamos capaces de ver, recordemos que estamos en alta tensión, ese es el contexto, por lo tanto hay un desacoplamiento entre el P y el ángulo con respecto al Q y el voltaje, es decir, si nosotros modificamos la potencia activa mediante la resistencia, deberíamos ver cambios solamente en los ángulos, mientras que nosotros si cambiamos ya sea cargas capacitivas e inductivas, deberíamos ver cambio en el voltaje. Es algo que no ocurre en distribución, ya que al X ser igual que el R, el acoplamiento ocurre, hay acoplamientos cruzados entre el P y el voltaje, y el Q y el ángulo, algo que no ocurre en alta tensión, ya que está desacoplado. Es decir, vuelvo a repetir, si nosotros modificamos el P mediante la resistencia, solamente deberíamos ver cambios en el ángulo, mientras que si nosotros modificamos las capacitancias e inductancias, es decir, el Q, deberíamos ver cambios en el voltaje. Como estamos en alta tensión, eso es lo que deberíamos ver. Y a priori lo vamos a ver sin el enervista, solamente con lo que está acá. Si yo ahora mismo, por ejemplo, aumento el consumo de reactivos con la inductancia, quiero que vean qué es lo que pasa con el voltaje. Este debería bajar, como pueden notar, bajó a 380 volts, que era lo esperable. Mientras que ahora mismo, si yo, por ejemplo, empiezo a inyectar reactivo, el voltaje debería subir. Recordemos que, perfecto, ahora el voltaje debería subir. Todavía no lo subí mucho, discúlpenme. Ahora sí. Está subiendo esto.
como pueden notar, el voltaje estaba en 405, mucho más alto, y ahora llegó a, podemos llegar perfectamente a 410, 400, perfecto. Como pueden notar, ahí estamos, sí, perfecto, 410 volts. Eso es lo que es esperable esta experiencia. Y ahora si hacemos lo mismo con la resistencia, podemos ver que el voltaje no cambia, es decir, solamente deberíamos ver el ángulo que cambia, y eso lo vamos a ver con el enervista. Pero ahora mismo les voy a hacer la muestra, vamos a poner la resistencia a un nivel alto y vamos a ver que el voltaje no debería cambiar, y si cambia debería ser muy poco. Y en distribución eso es lo que cambia. En distribución si hay un acoplamiento entre el P y el voltaje, y mientras que en alta tensión no. Como podemos ver ahora, estamos consumiendo harto amperaje, y si bien el voltaje bajó, no es tanto como con las cargas inductivas. Antes vimos la variación del voltaje, si es que variábamos el Q o si es que inyectábamos, absorbíamos Q con la carga, e hicimos lo mismo pero con la potencia activa, y nos dimos cuenta que en alta tensión se cumple lo que esperábamos, que evidentemente hay una relación entre Q y el voltaje, y P y el ángulo, todavía no lo hemos comprobado, pero eso es lo que vimos con Q y el voltaje, que había una relación estrecha, y con el P no había una relación estrecha, variaba muy poco. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué pasa con el ángulo, y esto lo hacemos con enervista, porque vuelvo a repetir que SCADA ni los módulos PM nos permiten medir diferencia angular, mediante que enervista sí. Les voy a pedir que nos fijemos en la barra 4, solamente como estudio, ¿de acuerdo? Para que veamos este cambio y que nos memoricemos de cierta forma los ángulos que tenemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre variar la potencia reactiva. Obviamente les voy a anunciar que, o advertir, mejor dicho, que no esperen grandes cambios, pero sí van a ser, ¿cómo se llama?, lo suficiente para que nosotros nos demos cuenta que hay una relación entre P y el ángulo, y entre Q y el ángulo no es tan claro. Entonces, vamos a ver primero cómo cambian los ángulos en función de la variación de potencia activa, es decir, prendiendo nuestra carga resistiva, nuestra carga óhmica, y aumentándola de a poco. Esta resistencia demora en aumentar, porque les recuerdo que una manivela que hay que dar muchas vueltas para que esto aumente. Vamos a llegar a 5 amperes, yo creo que es una corriente bastante buena para que nosotros tomemos como referencia. Como pueden notar, el ángulo ha estado cambiando, si bien ha cambiado sus pequeños grados, son lo suficiente para darnos cuenta que el ángulo cambió. Entonces ahora vamos a apagar la carga resistiva y vamos a hacer lo mismo pero con cargas reactivas. En particular vamos a hacerlo con la carga inductiva primero y después con la capacitiva, y vamos a ver que en realidad el ángulo no debería cambiar mucho. Entonces ahora se activó la carga inductiva y ahora vamos a ir aumentando la carga inductiva hasta llegar a 5 amperes. Yo voy a avisar cuando lleguen a 5 amperes, van a tener que confiar en mi palabra. Yo creo que dándole al máximo llegamos a 5 amperes, por eso tomé 5 amperes como referencia. Dale nomás. 5 amperes, y podemos notar que el ángulo no cambió nada, lo que es nada. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo pero con la carga capacitiva. Vamos a bajar la carga inductiva a 0, van a tener que confiar en mí que eso es lo que está pasando. La carga inductiva ahora está en 0 y vamos a hacer lo mismo con la capacitiva. Vamos a llegar a 5 amperes, esta sí es un poco más sensible que la inductiva, deberíamos llegar a 5 amperes, no con el máximo. Y obviamente una vez que lleguemos a 5 amperes vamos a ver qué es lo que pasó con el ángulo, que si bien cambió, no cambió tanto como cambió con la carga resistiva. Entonces ahora, bajando la carga capacitiva a 0, vamos a parar esta parte de la experiencia, ya que hemos visto lo que pasa con nuestro ángulo y nuestro Q y nuestro P, perdón, nuestro P y nuestro ángulo y nuestro Q y voltaje. Ahora vamos a ver la parte 2 de esta experiencia, que es la regulación de tensión. Recordemos que seguimos en alta tensión, seguimos con las variables de estado desacopladas, es decir, con el flujo de potencia, es decir, solamente el P debería relacionarse con el ángulo y el Q con el voltaje. Como podemos notar, si ahora mismo nosotros cambiamos el Q, como pueden notar, la tensión va variando, eso ya lo vimos anteriormente. Antes, si bien teníamos que enfocarnos en los flujos de las líneas, que es lo que pedía la experiencia, ahora vamos a ver el voltaje de las barras. Evidentemente lo que hay que hacer acá, de esta parte de la experiencia, es hacer esto mismo, pero localizando esto no solo en la barra 5, sino haciéndolo en la 4 y en la 3, y ver cómo la distancia afecta a la regulación de tensión. Por términos prácticos, yo no lo voy a hacer, pero simplemente les cuento cómo esto se hace para que el video no sea tan largo. Esta conexión debería ir acá, y esa conexión debería ir acá. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero simplemente conectando cada una de estas cargas en cada una de las barras. Entonces, si lo conectamos en el módulo acá, el módulo 6, en el módulo PM, deberíamos monitorear el módulo PM6. Es lo mismo con el módulo 5. Si lo conectamos acá, deberíamos monitorear el módulo PM5.
Consideraciones, en esta parte de la experiencia al final se pide un análisis de regulación de tensión y cuánto es la capacitancia necesaria para que la regulación de tensión se mantenga en un cierto porcentaje. Si mal no me equivoco, creo que era un 5% del voltaje. Entonces lo que hay que hacer es bastante simple, hay que hacer simplemente una variación tal que el voltaje varíe un 5%, es decir, aumentar la carga de tal forma que esto varíe un 5%, y en función de ese consumo, extrapolar cuál debería ser la capacitancia de dicha carga. Es decir, obteniendo el consumo, deberíamos extrapolar en función del voltaje que hemos estado trabajando y las propiedades de la red. Nosotros deberíamos ser capaces de saber cuánto es el consumo de carga capacitiva o carga inductiva, dependiendo si la regulación fue hacia arriba o hacia abajo. Eso es cómo se hace esta experiencia. Espero que haya quedado claro. La regulación de tensión solo se hace, cabe señalar, para la parte de alta tensión, es decir, con las resistencias cortocircuitadas. Para la parte de distribución no se hace, y eso debidamente porque, bueno, hay acoplamientos cruzados, entonces esto no se podría hacer de cierta forma, ya que si nosotros modificamos el P también va a cambiar la tensión. Solamente se hace para cuando tenemos este desacoplamiento, ya que podemos asegurarnos que el Q modifica la tensión solamente y no el P. Para pasar a nuestra parte 3 de la experiencia, que ahora operando en modo de distribución y repitiendo la parte del acoplamiento entre las variables estado y los flujos de potencia, necesito que entendamos algo en primer lugar, que antes para hacer esto necesitamos apagar el contactor, es decir, en sync right, lo mismo que hicimos para energizarlo, hay que desenergizarlo con 3320. Me cuesta escribir acá, disculpen porque estoy con guantes, me van a tener que disculpar que me demore. 3320, disculpen, no sé qué hice. O sea, le tiré un comando que no supo leer. Ahora sí, discúlpenme, me cuesta escribir acá. 33, Dios mío. 3320, ahí está. Perfecto, 0. Ahora sí, y como van a poder notar, se escucha un sonidito. Se apagó, se desenergizó nuestra entrada. Entonces, ahora mismo podemos desenergizar la red tranquilamente, porque nuestra carga ya no está operando. Entonces, si ahora nos vamos hacia la microred, el siguiente paso es apagar la microred. Y el último paso, que obviamente si la cámara me acompaña, desde aquí en diagonal se ve perfecto, voy a apagar simplemente los interruptores. Es decir, estos interruptores de acá los voy a apagar, el número 2 y el número 1. Y con eso, el número 2 queda encendido, perdón, número 2 y número 1. Y con eso ya podemos realizar nuestra desconexión y pasar a distribución. Ahora para pasar a distribución, lo que tenemos que hacer es simplemente quitar este cortocircuito. Y ahora mismo nuestro circuito de línea de transmisión no es un X, sino que es un R más X. No se cumple el supuesto de que X es mucho mayor que R, que es un supuesto muy válido en circuitos de alta tensión, pero en distribución no. Entonces, haciendo esto, nuestro modelo de línea es el modelo reducido, por supuesto, R más X. Sería bonito si tuviéramos las capacitancias en paralelo, por supuesto, un modelo más con un pi completo, por ejemplo, pero no lo tenemos, así que nos tenemos que conformar con nuestro modelo simple de R más X. Esto obviamente lo he hecho para una línea, esto hay que hacerlo para todas las líneas, pero obviamente para que este video no sea más largo, vamos a asumir que haciendo esto vamos a sacarla de todas. Yo lo voy a hacer, pero no se va a ver en cámara. A continuación, pasamos a la siguiente parte de la experiencia, como les decía, que nos pasamos de distribución. Lo que hicimos fuera de cámara fue energizar la microred para evitar tomas extras. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar de nuevo el archivo CSV de acá. El computador se nos reinició, por eso estamos haciendo esto de nuevo. Como podemos ver, todo está en orden. Entonces vamos a crear el contactor del PM7 asociado a la barra 5, que es donde tenemos conectada la carga. Vamos a hacer un sync right. Vamos a escribir 3321. Perfecto. Y con eso se activará el contactor que haría sonar ahora. Perfecto. Entonces ahora lo que deberíamos ver es cómo hay un acoplamiento cruzado entre la carga resistiva y el voltaje. Es decir, si ahora prendemos la carga, está acá, con la llave primero, ponemos el botón de Start, prendemos la carga y empezamos a aumentar esto, deberíamos ver que el voltaje baja. Vamos a ir al módulo PM por mientras, a ver qué es lo que sucede. Y podemos notar que ahora el voltaje bajó mucho más. De hecho, sí, ha bajado mucho más. Estamos en 381, 380, incluso bajamos al 379, algo que no pasaba en alta tensión. Como podemos notar, esto es una clave prueba, una prueba empírica de que hay un acoplamiento entre la resistencia, o el P, mejor dicho, el consumo activo, y nuestro voltaje. Evidentemente, con el Q y el voltaje ya lo vimos, así que no lo voy a mostrar. Eso ya es evidente que sucede cuando en alta tensión. Entonces, esperamos que también suceda en distribución.
Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo también cambia el ángulo en función de las cargas inductivas y capacitivas. Evidentemente ustedes en el laboratorio van a tener que tomar más mediciones, pero esto es para que ustedes se queden con el espíritu de esta experiencia. Entonces ahora vamos a ir a esta parte de acá, es decir, vamos a ver nuestra enervista. Vamos a ir a nuestro enervista, vamos a cargar nuestros ángulos y vamos a ver cómo cambian ahora grande en función de el consumo de reactivos. Vamos a ir al voltaje por fase. Lo mismo que les pido que se fijen en la barra 4 en los ángulos y deberíamos cambiar harto el ángulo ahora que prendemos las cargas inductivas. Déjenme apagar primero la resistiva. Ah, estaba apagada, lo siento. Ahora con la inductiva que debe estar al mínimo. Vamos a ponerla al máximo. Quiero que veamos cómo el ángulo cambió. Miren cómo cambió. Esto es algo que no pasaba antes en distribución. Y vamos a hacer lo mismo para la carga capacitiva. Vamos a subirla a 5 amperes y vamos a ver que nuestro ángulo varía. Entonces, el espíritu que quiero que se queden con esta parte de la experiencia es que una vez tenemos los acoplamientos cruzados, es decir, tenemos el acoplamiento entre Q y el ángulo y P y el voltaje, nuestra regulación de tensión va a ser un poco más complicada, porque a medida que nosotros consumamos resistencia, consumamos activo, nuestra tensión va a bajar, algo que en alta tensión no pasa. Podemos conectar una resistencia y la tensión no baja. Sin embargo, ahora si conectamos una resistencia tenemos que cerciorarnos de mantener el voltaje en tensión, lo que hace mucho más complicado la regulación de tensión, porque las variables están acopladas, las variables de estado con los flujos de potencia. A continuación, la siguiente parte de la experiencia nos pide hacer un cortocircuito entre la barra 5 y la barra 2, es decir, la barra 2 que está allá. Ocupé el módulo 8 y el módulo 4, lo cuento porque hay que ser consecuentes con los contactores y hay que activar los del módulo PM8 y el módulo PM4. Voy a energizar la red, lo hago rápido. Perfecto, tenemos que energizar nuestra micro red, prendemos esto con la mano derecha, cerramos la puerta y tenemos la micro red prendida, perfecto, sin ningún problema. Todo está espectacular. Perfecto. Como pueden notar, aquí hay que activar los contactores, entonces voy a hacer un zoom acá en la pantalla. El módulo 7 ya lo habíamos desconectado, todavía no hay conexión, así que me van a permitir un segundo que esto se actualice. Dice back connection, ahí está, good, listo. Ya no hizo la comunicación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es activar el de la carga primero, porque la desactivamos fuera de cámara, porque hay que apagar la micro red para hacer la conexión. 3321, perdón, será para apagar, 3320 es para apagar, 3321 es para encender. Es decir, para activar el contactor. 3321 prendemos. Perfecto, se prendió. Va a que activar el PM8, que es el que está entre el de la barra 5, ¿cierto? 3321. Y hay que activar el del PM4. Entonces, habiendo dicho eso, 3321. Con eso tenemos todo listo. Perfecto. Tenemos todo hecho espectacular. Me voy a tirar el micrófono para acá para que se escuche mejor. Bueno, habiendo dicho eso, ahora que tenemos todo activado, procedemos a poder hacer la manipulación de carga. Aquí se pide solamente que se manipule la carga inductiva. Entonces, habiendo aprendido la carga, ya podemos realizar esta experiencia. Perfecto. Ahora llegamos al consumo de 5 amperes, perfecto. Y sí, y vemos cómo, recordemos que ahora tenemos el acoplamiento entre las variables estables y flujos de potencia. Entonces la idea de esta experiencia es ver cómo cambió eso, es decir, las variables estables y los flujos de potencia, una vez habiendo hecho un cortocircuito. Voy a pedir acá que hagan zoom acá, entre la barra 2 y la barra 5, porque ahora en estricto rigor estas dos barras son un mismo nodo. Son el mismo nodo, entonces la distancia eléctrica entre esto y la red es mucho menor porque ahora el nodo 2 y 5 están mucho más cerca. Entonces, ahora lo que pasa en la barra 5 debería cambiar. De hecho, yo creo que una primera impresión que notamos es que el voltaje puede subir, si es que nosotros apagamos las cargas inductivas. En comparación al caso anterior, podemos notar que hay un 398 volts, que es un voltaje mucho más alto que había en un principio, una vez que nosotros teníamos antes de hacerle esta conexión entre la barra 2 y la barra 5, como observación. Obviamente esto se los dejo a ustedes el análisis, pero espero que se entiendan las conexiones y un poco la teoría de qué es lo que estamos haciendo, que va a cortar un poco la distancia eléctrica entre las dos barras. En la última parte de la experiencia, valga la redundancia, es conectar un condensador serie entre la barra 3 y la barra 4. No tenemos un condensador, por lo tanto vamos a hacer un cortocircuito. Estamos conectando la barra
3, perdón, esa es la conexión que ya teníamos antes, la conexión entre la barra 3 y la barra 4. Prácticamente lo que estamos haciendo, el efecto de haber conectado un condensador es disminuir la reactancia serie. Entonces, al nosotros hacer un cortocircuito, también estamos disminuyendo la reactancia serie, solo de que de forma más drástica. Estamos disminuyendo la distancia eléctrica casi a cero. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo, si es que extrapolamos un poco esto al caso chileno, piensen que Chile es una red muy larga y a veces la regulación de tensión en las colas de red es un poco compleja porque nos estamos alejando de las fuentes. Entonces, hacer cosas como esta lo que provoca es que nosotros acortamos eléctricamente la distancia y hacemos que se vea más cerca un nodo de otro. Obviamente aquí estamos siendo un poco drásticos. Con un condensador achicamos la distancia, pero obviamente dependiendo de la capacitancia es que tanto se contrarresta con la reactancia serie. Esto se hace mucho en redes largas como la chilena, hacer compensaciones serie de tal forma que nosotros tengamos una distancia eléctrica más corta entre los nodos. Prácticamente estos ya son el mismo nodo, el nodo 3 y el nodo 4, la barra 3 y barra 4, porque las cortocircuitamos entre sí. Entonces ahora lo mismo que hicimos para cuando conectamos la barra 2 y la barra 5, las cortocircuitamos. Vamos en un primer lugar, voy a abrir la puerta de acá, voy a energizar la micro red, ¿cierto? Esto lo repito para que ustedes no pierdan el protocolo, es decir, primero energizar el tablero, energizar la micro red y ahora hay que activar todos los contactores. Hay que activar el 4, 5, 6, 7 y 8, desde el 4 hasta el 8. Así que vamos a hacerlo en orden. Primero el 4, primero vamos a ver que la conexión se haya recuperado. Recordemos que aquí las telecomunicaciones son importantes. Si es que no hay comunicación, no vamos a hacer nada. Esto deberíamos hacer unos segundos. En un breve deberíamos tener la conexión buena. Perfecto, sí, tenemos 390. Ahí está, good, perfecto, tenemos la conexión recuperada. Entonces, desde el 4 hasta el 8, perfecto. Sync right, 3321, 3321. Para no hacer esto tan silencioso, les voy a comentar que al final, y repito, lo que hicimos fue cortar la distancia eléctrica entre los nodos al hacer estos dos cortocircuitos. Hubiese sido bueno tener una reactancia serie, un condensador, perdón, serie, que compense como contrarreste la reactancia y obviamente ojalá fuera regulable. De esa forma vemos cómo la distancia eléctrica se regula. Ahora, habiendo hecho esto, hay que repetir los pasos anteriores, es decir, prender las cargas capacitivas e inductivas y ver qué sucede con nuestras variables de estado y los flujos de potencia. Voy a volver a contextualizar de que estamos en distribución, por lo tanto no solo deberíamos ver cambio en el voltaje, sino en el ángulo. Pero les recuerdo que ahora la distancia eléctrica entre las barras son mucho más cercanas. Volviendo a este diagrama unilineal, les recuerdo que además de que tenemos un cortocircuito en la barra 2 y barra 5, que son el mismo nodo ahora, lo mismo hicimos con la barra 3 y barra 4. Básicamente estamos mucho más cerca de nuestra red infinita. Por lo tanto, esto debería cambiar nuestra relación entre las variables de estado y flujos de potencia. Evidentemente, esto ustedes lo van a ver experimentalmente, pero para tener la experiencia completa, les digo que lo que hay que hacer es modificar la carga inductiva, dejarla en cero, hay que modificar su absorción de reactivo, hay que ver qué pasa con el ángulo, qué pasa con el voltaje, ¿cierto? Y lo mismo con la carga capacitiva. En alta tensión esto no se hace, insisto, esto recuerden que es solo para distribución. Una vez que nos pasamos de alta tensión a distribución en la experiencia número 3, ¿cierto? Después de la regulación de tensión y evidentemente, pero para alta tensión no esperamos que obviamente este acoplamiento entre P y el voltaje Q y el ángulo no exista. No obstante, aquí en distribución sí existe y esto es lo que quiero que vean, analicen una vez que ustedes hicieron estos cortocircuitos. Ahora hay que estudiar este más nuevo, ver en Enervista cómo han cambiado la relación entre las variables de estado y los flujos de potencia. Eso es la experiencia, en verdad no hay mucho más que agregar. El Enervista no nos ha tomado la señal todavía, pero no se preocupen, si lo reiniciamos yo estoy seguro que deberíamos poder obtener una nueva actualización de las variables. Perfecto, voy a abrirlo de nuevo. Si no se abre no importa. Esto deberíamos abrirlo, si no, bueno, esto pasa a veces, el Enervista falla. Ojalá aquí la comunicación dijo que fue exitosa y ahora tenemos de nuevo las variables de estado. Qué bueno que pasó, así ustedes también pueden ver una solución en el caso de que esto no se les prenda. Entonces, para finalizar esta experiencia, como les decía, lo que quiero que se queden es ver qué pasa cuando ustedes tienen una red de distribución y alta tensión, las diferencias que existen una vez que ustedes tienen una línea de transmisión modeladas como un R más X o como un X, es decir, cuando X es mucho mayor que R, el efecto que eso provoca en las variables estado y flujos de potencia, su relación más que nada y el acoplamiento,
y ver también cómo eso lo pueden manipular con las cargas. Eso es lo más importante. Evidentemente hay conclusiones más grandes que se pueden hacer, como cuánto carga necesito para mantener un cierto nivel de tensión, cómo cambia mi estrategia de regulación una vez que tengo en distribución, porque ahora si yo conecto cargas activas, también me cambia la tensión, en alta tensión no pasa. Entonces les pido que reflexionen un poco sobre cómo cambian esta situación en función del sistema que ustedes tienen. Y para finalizar también les quería decir que también analicen qué pasa cuando ustedes acortan eléctricamente la distancia entre dos nodos, es decir, cuando ustedes tienen un sistema muy largo y ustedes acortan esa distancia. En particular quiero que piensen qué pasa con el efecto Ferranti, ¿cierto? Y con el efecto contrario, por supuesto, que al ustedes acortar la línea eso debería cambiar, por supuesto, es algo natural. Entonces les dejo con eso y obviamente disfruten la experiencia, y esto ha sido el último video del curso.